A dar inicio a nuestra escuela dominical, esperando como siempre nos llega las bendiciones de Dios. A los hermanos que nos están viendo o que nos van a empezar a ver en sus casas también, amigos, conocidos, vecinos, que Dios derrame bendición sobre cada uno. Y vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a buscar el himno número 122. Cristo, la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la roca blanca y pura de Sarón. Es la vida y amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Muy bien, pues vamos a poner en las manos de nuestro Dios este momento, este tiempo, y le voy a pedir a nuestro hermano Rogelio, si por favor pasa para que ponga este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Gracias te damos, amoroso Padre, por este hermoso tiempo que nos has dado para estar reunidos, Señor. Gracias por este lugar que has santificado, has apartado para que podamos estar con comodidad, Señor, y con todo a nuestro favor para alabarte, Padre. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos quitas las cosas del mundo para venir a honrarte, glorificarte, porque tuya es la honra y la gloria, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta mañana tú recibas nuestras alabanzas, que, Señor, nos bendigas con tu palabra y que sean confortados nuestros corazones y fortalecidos para que saliendo de aquí, Señor, pongamos por obra la bendición que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre. Bendice cada hogar que está aquí representado y aún a mis hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, Señor. Agrádate de nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir cantando. Ahora vamos a buscar el himno número 262. 262. Quiero cantar una linda canción. ¿Lo tenemos? Vamos a cantar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo.
quieres en Él, si confiares también, su amor te dará, y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción, y su amor llevará a la humanidad. Amén. Esta linda canción es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a tener una lectura. Vamos a buscar el Salmo número 91. Salmo número 91. Lo vamos a leer alternadamente. Y en el versículo número 16 nos unimos todos juntos a una sola voz. Si puede estar de pie para que descansen un poquito. Luego viene la enseñanza y vamos a estar un rato sentados. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El escudo y el arca es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es palabra de nuestro Dios. ¿Pueden tomar asiento? Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a buscar ahora el himno número 256. 256. No hay Dios tan grande como tú. Hermoso himno. Dice la palabra de Dios que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes
vamos a dejar el tiempo para la enseñanza de la palabra de Dios. Los niños ya están allá, ¿verdad? Gracias, hermano. Buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Es un gusto que nos podamos reunir en este domingo y ver que nuestro Dios está siempre presto para bendecir a sus hijos. Y una bendición muy grande que Él nos da es precisamente estar aquí, en este lugar, reunidos en su bendito nombre, pudiendo estar en diferentes lugares, ¿verdad? Porque al final tomamos decisiones. Sin embargo, Dios nos permite esta bendición. Así es de que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a dejar a un lado todas las cosas que por ahí nos puedan distraer. Hay tantas cosas en las cuales pensamos en estas fechas. Y todas estas cosas no necesariamente son malas, sino que sencillamente nos quitan un poco la atención, ¿verdad? Y a veces podemos estar aquí reunidos, nuestro cuerpo aquí está, pero nuestra mente anda divagando, anda viendo alternativas, algunos ya están pensando en qué comer, bueno, todos, ¿verdad? Todos pensamos en esto también, me incluyo. Entonces, pero hermanos, vamos a concentrarnos en escuchar lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Los celulares anteriormente eran celulares muy, vamos a decirlo así, muy rústicos, no son como los actuales. Eran celulares en donde el tamaño del celular era de este tamaño. Lo tenían que sujetar con ambas manos, más la antena que salía, entonces ya teníamos un celular muy grande. La pila era, tenía que ser portada en una mochila, ¿sí? Los jóvenes se ríen, dicen, no es cierto, ¿cómo es posible? Si las computadoras inicialmente, el CPU o la unidad central de procesamientos era un cuarto de 4x4 y ahora no, ahora está reducido. Y los celulares, hay celulares que hasta en la palma de la mano caben, ¿verdad? Hay otros celulares que ya como el Santo, que ya los había figurado en aquella época, el Santo, ya hay celulares que hablan, otros con holograma y tantas cosas que ha evolucionado la tecnología, ¿verdad? Entonces, hermanos, y algunos no creen, ¿verdad?, de estas cosas de la tecnología, que antes era muy diferente a como hoy la estamos viendo. Entonces, hermanos, sin embargo, todas estas cosas a veces pueden ser distractores para que nosotros nos enfoquemos a lo que necesitamos, la palabra de Dios, la fuerza. Y les decía esto del celular porque los celulares de antes, después salieron los Motorola. No sé quién tuvo un Motorola. Antes el que traía un beeper era algo especial, ¿verdad? Un beeper, nomás te mandaba un mensajito por ahí. Y después los celulares evolucionaron. Yo tuve mucho tiempo un Alcatel. Entonces lo conectaba a la fuente de poder y me duraba cantidad. Yo creo que me daba la semana o tal vez más. Pero como han evolucionado tanto los teléfonos, ahora son smartphones y tantas cosas que uno desconoce, pues como hay tanta demanda, tantas aplicaciones, normalmente llegamos a un lugar y ¿qué andamos buscando? La fuente de poder, para dónde recargar el celular, porque necesitamos conectarnos. Y antes no. Hermanos, nosotros necesitamos conectarnos a la fuente de poder diariamente, que es la palabra del Señor. Porque con tantas aplicaciones, tantas cosas que hay en el celular actual, se va quedando sin pila y necesita recargarse. Nosotros necesitamos recargarnos de las cosas espirituales. ¿Y qué mejor? Con la palabra del Señor. Por ello, les invitamos para que estemos atentos, no a lo que yo diga, sino a lo que diga la palabra del Señor. Así es de que, por favor, les voy a pedir que busquemos la carta del apóstol Pablo que dirige a los romanos. Si son tan amables, mientras ustedes buscan, yo pongo el cronómetro para considerar los tiempos, que también nos interesan mucho. La carta a los romanos,
es una epístola o una carta que es un engranaje precioso en toda la Escritura. Me refiero a un engranaje doctrinal, un engranaje en donde no hay margen de error, porque la palabra de Dios no tiene errores, hermanos, ¿sí? Toda la palabra de Dios es limpia. No añadas a su palabra para que no seas reprendido. Toda la palabra de Dios es confiable de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros que tenemos aquí son confiables porque vienen de parte de Dios, hermanos. Así es de que podemos nosotros acudir confiadamente a este libro y extraer las riquezas abundantes de él mismo para nuestro beneficio. Y el libro o la carta a los romanos, mejor dicho, es una carta, no es un libro, es una carta que engrana a la perfección todos los puntos doctrinales que tiene que ver en cuanto a la santidad, en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la Trinidad, en cuanto a las profecías en torno a Israel, en cuanto al pecado, en cuanto al enemigo que impera en este mundo, todo lo que ustedes que quieran saber acerca de la doctrina. Doctrina es enseñanza. La encontramos en la carta a los romanos. Hace algunos años nos dimos a la tarea de por lo menos estar estudiando la carta a los romanos y nos llevó, ¿se acuerda, hermano Rogelio, cuánto nos llevó? Estudiar a los romanos, 2 años. 2 y medio si acaso, pero todavía no podemos decir ya sabemos la carta a los romanos. Es un tesoro abundante, hermanos, y podemos seguir estudiando los romanos y vamos a encontrar muchas cosas aún todavía más, decía el hermano Daniel Balcázar, interesantes, y más que interesantes, edificantes. Por eso les invitamos a que escudriñen las Escrituras. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, quiero llamar su atención y les invito para que se unan con un servidor para leer del capítulo 8, versos 28 al 39. Por favor, hermanos, alternadamente, Romanos 8, 28 al 39. Usen la palabra de Dios. Es confiable, hermanos. Dice así la Escritura, yo inicio con el verso 28, sucesivamente el 29 ustedes, y al final unimos nuestras voces en el 39. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ustedes. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, dice la palabra de Dios, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice la palabra, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vale la pena leer juntos del 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen esto? Amén. A esto se le llama seguridad de salvación, hermanos.
Como les decía, Romanos es un engranaje perfecto en cuanto a doctrina. Todo encaja a la perfección. Y aquí en estos versículos encontramos varios temas doctrinales que llevaría tiempo ir analizando poco a poco cada uno de estos puntos doctrinales. Pero si pusieron bien atención, aquí hablamos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hablamos de la justificación, que es ser declarados justos. Aquí hablamos de la predestinación, que es un tema muy controversial para muchos que les gusta controversiar, ¿sí? Hay personas que les gusta eso, controversiar, cuando la Biblia no es para ello, es para edificar. La Biblia no es para andar presumiendo que yo sé más que tú. La Biblia es para que yo pueda aplicar estos conceptos a mi vida y ser una persona como Dios quiere que yo sea. No es para andar peleando, hermanos, es para edificar. Pero hay algunos que pleitean, por supuesto. La Biblia nos dice que debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, ¿verdad? ¿Razón de qué? La esperanza. De la esperanza. Y es cierto, hermanos, veamos siempre los contextos de las situaciones también. A veces ustedes pueden tener algún amigo, alguna amiga, algún conocido que sin el afán de estar pleiteando, se acercan porque ven su vida, porque ven su testimonio y le dicen, oye, ¿tú qué crees? ¿O tú qué piensas acerca de esto? Hablando de la Biblia. Entonces ahí ustedes abren las escrituras y le comparten lo que Dios dice. Siempre tenemos ahí algunos conocidos que van con la mejor intención porque ven las acciones y dicen, ¿por qué se comportan así ustedes? Yo veo algo diferente. Empieza una charla amena y ahí presentamos esa defensa. Pero cuando viene alguien, nos toca la puerta y nos confronta y nos dice, hermano, no es para andar peleando, es para buscar la mutua edificación. Se dice que las acciones hablan más que las palabras. Entonces, es interesante escuchar la palabra de Dios por medio de la carta que Pablo escribe a los romanos. Pero el título es Los que aman a Dios. Evidentemente lo encontramos aquí en el versículo 28. Los que aman a Dios. Cuando yo estaba estudiando esta porción, hermanos, viene a mi mente algunas preguntas y una de ellas es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Es muy fácil decir, hermanos, pero es muy difícil hacer. Decir es tan fácil por razón de que tenemos aquí en esta área, decía la hermana Roble en una adivinanza, la chúchula o la lengua. Después le digo lo de la chúchula, ya cuando haya tiempo. Pero la lengua, ¿sí? Es un miembro pequeño, dice el apóstol Santiago, pero se jacta de grandes cosas. Y esta lengua es difícil que se pueda refrenar. Es muy difícil. Se pueden domar animales, naves, pero este miembro tan pequeño es difícil. Hermanos, con ella bendecimos y con ella maldecimos. El apóstol Santiago hace una exhortación directa diciéndonos, hermanos míos, cuando no consideramos bien nuestras palabras, que no son edificantes, cuando hablamos por hablar, Santiago el apóstol dice, esto no debe ser así. No se puede por una misma fuente salir agua dulce y salada. No podemos expresar bendición y maldición a la misma vez. Es muy difícil controlar la lengua, hermanos. Tan sencillo que con una sola palabra podemos desmotivar a quien querramos, ¿sí? Pero también podemos animar a otros. Es más difícil animar. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando decimos que amamos a Dios. ¿Amas a Dios, hermano? Y empezamos, ¿verdad? Tenemos que frenarnos y decir, a ver, porque la Biblia dice, y sabemos, esta expresión es muy interesante del apóstol Pablo, lo cual esa expresión enmarca una seguridad contundente en cuanto a muchos principios bíblicos, uno de ellos la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, esta palabra la vemos en varias partes y sabemos. Sin embargo, el tema al cual llamamos la atención es, ¿quiénes son los que aman a Dios?
¿sí? Y si les digo, ¿ustedes aman a Dios? Pues hay varias respuestas. Sin embargo, hermanos, consideremos lo que decimos. Dice aquí la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios hay un resultado positivo, hay un resultado muy favorable, que es todas las cosas. No dice algunas, no dice esporádicamente, dice todas las cosas les ayudan a bien. Y luego ya dice, esto es a los que conforme, a los que de acuerdo a su propósito son llamados. ¿Sí? Nosotros también tenemos un llamamiento, hermanos. Ese llamamiento sucedió en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Algunos difieren y dicen, no, pues es que esto es un llamamiento para poder servirle. Cada cristiano, cada creyente tiene un llamado a servir al Señor, hermanos. Ese llamamiento tiene que ver con anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Es hablarles del evangelio a las personas. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y por supuesto, en la medida que vamos avanzando en las cosas del Señor, hay una demanda que también Él hace hacia nosotros, en el buen sentido. Esa demanda de servirle a Dios en los diversos ministerios que hay en su bendita obra. Y todos podemos servir al Señor. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Hermanos, en primer lugar, los que aman a Dios son los que dan evidencias de su vida como creyentes, como hijos de Dios. Son los que dan evidencias. No es nomás decir, sino es practicar, es vivir. Las palabras se las lleva el viento. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Los que aman a Dios son los que dan evidencia de que tienen esa relación con el Señor. Y una de las evidencias es de que aman sus mandamientos. Están dispuestos a guardar sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando alguien ama a Dios y guarda sus mandamientos, y no los guarda como en la semana que guardamos la Biblia, y ahí se queda en el cajón, y al final llega el miércoles o llega el domingo y la andamos buscando porque no sabemos a veces dónde quedó. Y si no, preguntemos a los jóvenes. ¿Dónde quedó la Biblia? Lo que pasa es que se pasó la semana y muy bíblicos la guardamos. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y dónde los vamos a guardar? ¿En el cajón o en el corazón? Por supuesto, es en el corazón. Porque es ahí donde empiezan a surtir los efectos positivos cuando nosotros, con una actitud receptiva, escuchamos, nos alimentamos y vamos a dar muestras de lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia, complételo. El corazón habla la boca. Exactamente, hermanos. Y por eso nos podemos dar cuenta quiénes son los que aman a Dios. No es aquel que es el más espiritual o que cree ser el más espiritual, hermanos. No es aquel que llega con la mejor ropa y dice, no, pues yo tengo corbata, como un joven hace años nos decía en un compañerismo, véanme jóvenes, decía, le invitaron a predicar. Y gritaba, véanme, y pues ya estamos viendo, yo decía, ya te vimos. Y luego dice, traigo corbata. Y yo, pues, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Al poco tiempo hizo destrozos en su vida. ¿Sí? No se trata de eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos, dice el Señor, no son gravosos. En una ocasión el Señor confrontó a aquellos líderes religiosos porque los miraba cómo actuaban. Según ellos conocían a Dios, según ellos amaban a Dios, según ellos reflejaban a Dios. Pero al Señor Jesucristo nadie lo puede engañar, ni aun nosotros. Y el Señor le dice directo, sin tapujos, citando al profeta Isaías, bien profetizó de vosotros, ¿verdad? El profeta Isaías cuando dijo, vosotros de labios me honran, mas su corazón
Está lejos de mí. ¿Cuántos tienen su corazón en esta mañana atentos a la palabra del Señor? Vosotros, dice, de labios me honran, pero el corazón está muy distante. Hermanos, cada vez nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad para con nuestro Dios. Nosotros, hermanos, hagamos esta pregunta: ¿Dios nos necesita a nosotros o nosotros necesitamos a Dios? Nosotros necesitamos de Él, porque Él es la fuente de poder. Es lo que necesitamos para seguir convencidos de que sus promesas son fieles y son verdaderas. Es lo que necesitamos para que, si Él en su bendita gracia nos concede la bendición de cursar este año que fue muy difícil para tantas personas. Y tendría que ser únicamente por su gracia, hermanos, no fuera de ahí. Por eso es bien importante que vayamos a esos pensamientos del Señor. Los que aman a Dios son los que dan evidencias de que tienen esa relación y aman sus mandamientos. No por nada Josué capítulo 1 es un pasaje muy conocido, pero vale la pena indagar ahí nuevamente. En este capítulo de Josué, hermanos, que usted lo conoce de memoria y que posiblemente le ha ayudado bastante en su vida cristiana, no debe dejarlo por ningún motivo a un lado de su desarrollo espiritual, porque Josué, entre otros varones y entre otras mujeres, daban evidencias de que amaban realmente a Dios. No lo decían al aire, lo decían convencidos porque estaban metidos en los estatutos del Señor. En el libro de Josué encontramos las promesas, ¿verdad?, del Señor, diciendo: nadie te podrá hacer frente, versículo 5, la encomienda: esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, otra vez enfatiza: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 8 y en el versículo 9 vemos ahí, hermanos, lo que Josué pudo con su vida reflejar ante los demás. Él amaba a Dios porque estaba dispuesto a guardar sus mandamientos. Aquí en el versículo 8 se le dice: nunca se apartará, complételo, hermanos, de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta ahí, hermanos, si notan ustedes, en el contexto estamos bien alineaditos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice: sino que de día y de noche meditarás en él. No es leer por leer, hermanos, la palabra del Señor. Qué bueno que puedan leer. Pero cuando llegamos al punto de pedirle al Señor: dame sabiduría, necesito que tú me guíes, como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, es cuando nosotros tomamos un momento de reflexión, sin andar a la carrera y decir: Señor, ¿qué quieres decirme en este momento? Es meditar, es analizar lo que estamos leyendo. No es leer por leer para reportar capítulos cuando nos tenemos que anotar ahí en la lista de capítulos. Se trata de analizar. Es mejor, hermano, que lea un capítulo, pero bien entendido, a que lea 10 y que terminando la lectura ni te acuerdes de ellos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, dice, ¿y qué más? Y hagas. Nos habla del efecto inmediato. Hermanos, no se trata de estar escuchando la palabra de Dios, se trata de meditarla, guardarla y ponerla en práctica. Conozco a muchas personas que son muy elocuentes, que tienen una capacidad tremenda para enseñar la escritura. Y hace poquito escuchamos un mensaje del hermano Rogelio. Si se darán cuenta, los que están al frente y los que nos escuchan,
las formas de predicar de los hermanos acá al frente son muy diferentes. Hay algunos hermanos que predican la palabra de Dios, es decir, la predicación y la enseñanza es lo mismo. Si me permiten hacer esta observación, difieren en una milésima, en el sentido de que cuando se enseña se invita a la congregación a participar, pero predicar y enseñar es lo mismo, salvo esa milésima de diferencia. Pero hay hermanos que tienen de alguna manera el don de enseñar o de predicar. Por ejemplo, en mi opinión, el hermano Rogelio es más maestro, desgaja, ahí está llevándonos poco a poco, ¿verdad? En mi opinión. El hermano Enoch, padre, predica, en mi opinión. Y hay otros que ni predicamos ni enseñamos, ¿verdad? No, hermanos, se trata de ver las breves diferencias, pero el punto es el mismo, la mutua edificación. Pero le decía a alguien que he escuchado muchos predicadores o alguien que está al frente y desgaja la palabra de Dios y digo, qué bien, qué bonito mensaje, me fue de ayuda, me fue de bendición. Pero en el andar, hermanos, en la relación unos con otros, delante del Señor quedan descalificados. Porque no es lo que sabes, hermano, es lo que vives. Predicadores, hermanos, maestras, tu enseñanza no termina cuando te haces a un lado de este púlpito o del atril o en su defecto en el salón. Tu enseñanza apenas comienza cuando te relacionas con los demás, cuando ven cómo hablas, cuando ven tu comportamiento, ven tu testimonio. Es ahí donde empieza apenas tu enseñanza, porque si yo les hablo acerca del perdón, qué bonito, pues, mira, el hermano predicó del perdón, desgajó, vio las raíces, profundizó, pero al final te das cuenta de que ni en lo más mínimo quiero perdonar a aquellos que me ofendieron, porque las actitudes se ven, ¿sí o no? Hasta la mirada, hermanos. Dicen que hay miradas que matan, ¿verdad? Bueno, es lo que por ahí se escucha. ¿La mirada tiene mucho que decir o no, hermanos? Claro que sí. Una persona cuando está molesta enseguida frunce aquí la ceja, ¿verdad? Se nota, hermanos, se nota cuando alguien está triste. La mirada luego. Cuando alguien está molesto, no podemos, hermanos, esconder nuestras acciones. Josué amaba a Dios, y no por decirlo, sino porque lo vivía. Y todo lo que emprendió él con la ayuda de Dios, por muy difícil que fue, le salía bien. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Y le dijo a Josué, solamente esfuérzate, solamente sé muy valiente. Y en el versículo 9 de Josué 1:9 también lo vuelve a decir, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, y el Dios de Josué es nuestro Dios. ¿Tú crees esto? ¿Crees que las fuerzas que Dios le pudo dar a Josué te las puede dar a ti para que sigas adelante con tu familia? Para que sigas adelante en tu trabajo dando evidencia de que amas a Dios, para que hagas patente en tu vida lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, y ahí encajas a la perfección tú, porque estás poniendo tu parte. Esfuérzate, hermano, y sé valiente, y que no se aparte de tu boca este libro de la ley, que puedas empaparte de ella y transmitirla a tu familia, a tus hijos principalmente. Hermanos, se está levantando una generación que no conoce a Dios, quiero decirlo abiertamente, y mucho de ello es parte de nuestra irresponsabilidad por no comprometernos a escudriñar las Escrituras y a vivirlas. Si no se han dado cuenta, el mundo está dando pasos agigantados en cuanto a tecnología, ¿sí o no, hermanos? Y este libro, aunque es la palabra de Dios y no puede ser destruido, este libro está siendo menospreciado constantemente. Para nosotros es más importante lo relevante en cuanto a tecnología, lo relevante ante la política, lo relevante ante la economía, y empezamos a ver, hermanos, pero este libro que nos invita a andar por estas sendas antiguas,
está siendo cada día despreciado. Y por eso vemos las evidencias. En estas reuniones, son importantes estas reuniones, ¿verdad, hermanos? Pero no son tan importantes como la palabra del Señor. ¿O sí? No las podemos equiparar con la palabra del Señor. Son importantes y qué bonito reunirnos, pero qué lamentable, como bien escuchamos un mensaje de hermano Oscar, que el Señor Jesucristo se queda afuera. Y eso es muy lamentable, hermanos. Y ahí no podemos decir que amamos a Dios. Si nuestro Dios, hermanos, que es el Señor Jesucristo, forma el tercer, cuarto, quinto lugar en nuestra vida, tengamos cuidado. Hay un himno precioso que dice, en momentos así, levanto mi voz. En momentos así, levanto mi canto a Cristo. Y la parte del coro, ¿cómo dice? Gracias, cuánto te amo, oh Dios. Y lo cantamos, hermanos, y ahí estamos expresando. Pero si nosotros, en sentido figurado, hermanos, que estemos aquí cantando, es nada más para que lo perciban, no lo dice la palabra del Señor, no apunto al carismatismo. Pero si nosotros cantando ese himno, precioso por cierto, viéramos en persona a nuestro Señor Jesucristo caminando de aquí para allá, observando nuestros rostros, y nosotros cantando, cuánto te amo, oh Dios, ¿qué diría, hermano, realmente? Porque saliendo de aquí, cada quien a sus asuntos, y el Señor, que debería ser glorificado en nuestras acciones, no lo es. No, hermanos, no lo vemos aquí al Señor, pero Él está aquí en medio de nosotros. No lo vemos, pero Él pesa tu corazón y pesa el mío. No lo vemos, pero Él sabe lo que estamos cavilando. Él lo sabe al detalle, porque Él es Dios. Y Él sabe cuánto tú y yo le amamos en realidad. No lo podemos engañar. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se lo tuvo que decir varias veces, pero Pedro no captaba el énfasis. Porque si hablamos del amor, está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor fileos, ¿sí?, de hermanos, o el amor eros. Hay diferencias ahí. Pero Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, volvamos a Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, y aquí vemos otra evidencia. Los que aman a Dios son los que dan evidencias y aman su palabra. Y otra evidencia es que todas estas cosas les ayudan a bien. Es decir, no dice que no va a haber problemas en la vida cristiana. Dice que esas pruebas son necesarias para avanzar más y más hacia la perfección que es Cristo Jesús. Es como los exámenes, hermanos, que plantean a los muchachos. Esos exámenes no llevan más que la intención de que ellos avancen, ¿verdad? Claro, algunos por no esforzarse, por no aplicarse, pues se estancan. Pero los exámenes tienen el propósito de que avancen. Las pruebas tienen el propósito de que avancemos, hermanos. Y las pruebas que manda el Señor son con el mismo propósito. No está diciendo que no va a haber pruebas. No está diciendo que no va a haber necesidades. Está diciendo que confiemos en Él y con su ayuda podemos avanzar otra milla. Es como bogar mar adentro, hermanos. Es como avanzar más en las cosas espirituales. A propósito, ustedes saben, hermanos, qué les depara este próximo año que viene, si Dios quiere. No lo sabemos. No sabemos, no tenemos ni la menor idea de lo que va a acontecer, pero Dios sí lo sabe. Y por esa razón y otras más tenemos que estar muy pendientes de lo que Él nos dice a través de su palabra. ¿Te has preguntado por qué las cosas no han salido bien durante este año en tu familia? ¿Te has preguntado por qué las cosas no han salido bien en tu persona? ¿Te has preguntado por qué en el área espiritual ha habido un estancamiento terrible? Y lo has transmitido
a otras personas. ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado por qué no hay paz en tu corazón cuando Cristo es nuestra paz? ¿Te has preguntado por qué no hay visión de las cosas que Dios quiere para su iglesia? ¿Te has preguntado? Hermanos, toda esta situación que se ha venido en este año de esa pandemia ha afectado grandemente, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. En el sentido de salud, ¿cómo no, verdad? En el sentido económico, también. En el sentido emocional, ni se diga. En el sentido espiritual, dígame usted, ¿sí o no ha afectado también? Claro que sí, hermanos. Hace rato les decía que se está levantando una generación, como dice la Escritura, que no conoce a Dios. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están en un hilo muy delgado, hermanos, en cuanto a las cosas espirituales. Y nosotros, que debiéramos impulsarles más a buscar las cosas del Señor, tal parece que estamos doblando nuestras manitas. Y es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. No sé si Adrián me decía de los juegos que anteriormente usábamos, y decía algo así que si ya va una generación o dos que ya no conoce estos juegos, algo así, porque ya los muchachos no saben algunos juegos que nosotros teníamos, ¿verdad? Le dieron a Meli un yoyo, ¿verdad? Y ella creía que era un carrito, y le digo a Héctor, enséñale que ese es un yoyo que se hace para arriba y para abajo. Y cuando Héctor lo hizo, no, pues le dio alegría a Melissa. Pero muchos de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ya no saben ni lo que es jugar al trompo, ni jugar a la matatena, ni jugar al boto, al valero. El hermano es buenísimo, por cierto. O sea, lo ven y dicen, ¿para qué sirve esto? Ahora necesitan juegos muy sofisticados, hermanos, para poder sentirse a gusto. Yo lo veo, hermanos. Digo, y no les voy a decir nombre, pero voy a verlo despistadamente. Pero todo el juego está aquí. Toda la interacción está aquí. Hasta se emocionan y gritan, pero todo está aquí. Y no me van a dejar mentir, hermanos, que están aquí. No me van a dejar mentir, aclaro. Antes no necesitábamos de eso para estar bien. Había más interacción, hermanos, hasta una caja nos ayudaba mucho para divertirnos, ¿sí o no? Unos palos, unas piedras, una escoba, ¿sí? No, ahora quítales el celular. Y es como si les arrancaras un pedazo de carne, porque no lo soportan. Y que no se vaya al internet, porque también es peor el asunto. Hermanos, antes no necesitábamos de eso. Y estábamos a gusto, ¿sí o no? Estábamos tranquilos, había interacción, había dinamismo. Nuestra mente estaba enfocada a otras cosas, no virtuales, porque ahorita lo virtual es, y están nuestros muchachos ahí jugando, pero todo aquí en la mente. Imagínense, hermanos, imagínense. Por ahí salió un aparato, para que tengan cuidado, que este aparato creo que encierra tantas cosas virtuales y ha llegado al punto de dejarlos afectados. Ya no regresan de ese juego, Sí afecta, hermanos. Muchos dicen, no afecta. Sí afecta, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Qué difícil sería yo extenderles un reto hoy y decirles, hermanos, les propongo que en una semana nuestros muchachos no utilicen las redes sociales. No, ¿verdad? No, luego. Es difícil, por eso no lo voy a hacer, hermanos. Porque hay veces que ellos tienen más, no por decir autoridad, pero se imponen a veces. Se imponen. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice la palabra del Señor: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, me brinco hasta el versículo 37. No hablamos de la predestinación, es un tema muy interesante. Por último, los que aman a Dios son los que portan
muy en alto el estandarte de la victoria en Cristo Jesús. Jehová Nisi, hermanos. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y la bandera que debe de portar el hijo, la hija que ama a Dios, debe ser una bandera muy en alto. Dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Por lo cual estoy seguro, y luego ya enmarca, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, etcétera, etcétera, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero dice, ni ninguna otra cosa creada. Eso habla de seguridad. Y qué terrible con aquellas personas que se dicen ser cristianos y no lo son, o que tienen telas de dudas en cuanto a su salvación, o dicen, si tú ya pecas, ya perdiste la salvación. Es terrible, hermanos, esas lagunas inciertas. Por eso el que ama a Dios está convencido de que la salvación es segura y no se pierde. Está confiado de que cuando termine su peregrinar en este mundo, va a ir a la presencia del Señor. Está convencido de que en los tiempos que le pertenecen al Señor, va a llegar el momento en que seremos arrebatados. Y está esperando con anhelo ese evento. ¿Cuántos lo esperan a propósito? Amén. ¿Se fijan, hermanos? Si estuviéramos más al pendiente de ese evento que va a suceder en cualquier momento, nuestras acciones, nuestras actitudes serían muy diferentes a como lo han sido durante este año. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no decidimos involucrarnos más en las cosas del Señor? ¿Por qué no bogamos mar adentro? ¿Por qué no reflejamos al mundo que nos rodea que Cristo vive en nosotros? ¿Por qué no tomamos decisiones? ¿Por qué no nos rendimos al Señor? Que a propósito, si somos lo que somos es por su gracia. Y si tenemos lo que tenemos es por su misericordia. ¿Por qué, hermanos? Si no estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas, yo le invito para que considere estas alabanzas cuando tienen que ver con el amor de Dios. O le invito para que considere cuando alguien te pregunta, ¿amas a Dios? Porque a Dios no lo podemos engañar. Hermanos, no sabemos qué viene este año. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que si Dios me da un día más de vida y salud, es para que yo me ponga a cuentas con Él y me rinda ante Él y evalúe mi vida espiritual, esta trayectoria en este año, qué hice, qué no hice, qué me falta, siempre nos va a faltar, y le digamos al Señor, sin ti no puedo. Y con el Señor, hermano, las cosas se van a plantear muy diferentes. Josué lo tenía claro, todo te saldrá bien, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te gustaría esto para ti, hermano? ¿Para tu familia? Tenemos que descansar en el Señor. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias porque nos ayudas a seguir adelante. Cuán difícil es decir que te amamos y nuestras acciones dicen lo contrario. Por eso, Señor, lo único que te puedo decir en esta mañana, tú que conoces todas las cosas, es pedirte perdón. Perdón por nuestra falta de compromiso, perdón por nuestra falta de ánimo, por nuestra falta de fe, perdón por nuestras actitudes que no han sido de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar en integridad y que podamos llevar en alto tu estandarte, que no nos equivoquemos, Señor, que podamos vivir plenamente tu palabra. Sabemos que no es fácil, pero por eso tú estás con nosotros. Y bien expresa la Escritura, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, contigo es ganar, ganar. Ayúdanos a depender más de ti. Bendice a tu iglesia bautista, Jesús es el camino. Y ayúdanos a que saliendo de este lugar podamos dar evidencias de que te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a buscar en nuestros himnarios el coro número 299.
299. Es un coro que no sabemos todos, a lo mejor no necesitamos ni ver el himnario. El corazón alegre. Si pueden estar de pie para que descansen tantito. El corazón alegre. El corazón alegre constituye un buen remedio, un buen remedio. Es el corazón alegre, más que el espíritu triste. Seca los huesos, pero el corazón alegre es el gozo del Señor. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento.